cultura hispánica. Además, trabajó como secretario de Consejo de Ministros en el Perú del año 1980 a 1990, reelecto en 1990, candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Popular en el año 2000. Posteriormente se desempeñó como congresista en los años 2006, 11, 16 y 19. Es autor de célebres libros como por ejemplo Los ministros de Belaúnde, en la oposición, El Ministerio de Defensa en debate, Cañete, ayer y hoy, Los ministros de Alan García, El expediente Prado, que es una de sus obras magnánimes, Carta de Guerra y de Gobierno, La intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas, que es su última obra. Colabora también con artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita, El Comercio, La República, Expreso, La Noticia, entre otros. Bienvenidos todos a su simposio Acuerdos Comerciales Internacionales en la Política Exterior del Perú. Vamos a darle una cordial bienvenida al doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Adelante, doctor. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. No sé si ha sido una invitación acertada. De repente el doctor Osmar González ha influido de esa manera, y agradezco al doctor Paredes también por la invitación, y a los que con los cuales he coordinado, Rosario Santamaría, Bárbara Ponce, también te agradezco mucho. Yo digo que quizás se hayan equivocado en la invitación porque estoy en la Facultad de Arquitectura y yo de arquitectura no sé nada. No puedo dibujar ni siquiera una línea recta. Aunque me encanta la arquitectura, ¿no? Verla, gozarla, a veces encargarla. Entonces, cuando he pasado por la galería de arquitectos, he visto pues a Belaúnde, que fue el arquitecto del Perú, evidentemente, pero también otros arquitectos que han sido famosos, pero han sido muy criticados. Por ejemplo, Hart Terré. Juan José Vega, que era historiador, decía que Hart Terré había destruido Lima, decía el Hart terrorismo, decía. El Hart terrorismo, una palabra que ahora también está de moda, que quieren hacer terrorismo urbano, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esa época, hoy día sería pues un terrorista urbano, ¿no? Porque destruyó la Plaza de Armas, hizo el diseño de la Plaza de Armas tal como la conocemos el día de hoy. Y otros arquitectos, Malakowski también vi, Malakowski, que hizo el Palacio de Gobierno, la parte de atrás del Palacio de Gobierno, más la adelante ya estaba hecha con Leguía, pero hizo la parte de atrás con Benavides, y era cuñado de Benavides. Hoy día, pues, que el presidente de la República nombre a su cuñado como arquitecto de uno de los palacios del Estado o compañías del Estado, pues acaba preso, ¿no? Si por un Rolex la señora Boluarte está pues casi procesada, ¿cómo sería si le encarga a su hermano o a su cuñado que construyan pues el Ministerio de la Mujer, ¿no? Esas cosas han cambiado, ese tipo de valores han cambiado en nuestra política. Pero en fin, el tema es acuerdos comerciales internacionales en la política exterior del Perú. Yo no soy economista, tampoco soy historiador, soy un amante de la historia. Y un economista sí manejo la economía de mi casa muy bien, la verdad. Mi mujer se queja tanto que debe estar muy bien manejada. Y tengo algunos intereses en empresas familiares donde participo. De tal manera que soy un economista fáctico, ¿no? Usando la palabra que usan tanto hoy día, ¿no? Pero cuando veo el título, yo le dije que lo que quiero hablar en todo caso son más que los acuerdos, los tratados. El acuerdo es previo al tratado, los tratados internacionales, que no solamente son comerciales, sino los tratados que definieron el país, que creo que es algo interesante. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Yo creo que todo empezó en Tordesillas, en 1494, cuando ante el descubrimiento de América por Colón y la audacia y las aventuras de los portugueses que ya habían llegado al Cabo de Buena Esperanza con Vasco da Gama, deciden
los reinos de España y de Portugal no pelearse, porque había vinculaciones, sino llegar a un acuerdo y dividirse el mundo en dos. Y entonces se reúnen en Tordesillas, es una ciudad pequeña, muy simpática, en Castilla la Vieja, y que es famosa por dos motivos, ¿no? Porque sigue siendo un pueblo pequeño todavía, 3.000 habitantes, pero que tiene dos lugares que visitar. Primero, la sala de reuniones donde se reunieron los reyes católicos de España y el rey portugués, João, para negociar el Tratado de Tordesillas, la división del mundo, y al lado el convento de Santa Clara, que es famoso porque ahí estuvo encerrada Juana la Loca 40 años, loca de amor. Claro, eso se dice hoy día, pues si nadie lo cree, pues, o sea, nadie se encierra 40 años por amor, será que 40 minutos, pero no 40 años. Pero ahí se estuvo la encerrada, la reina Juana la Loca 40 años por amor. Entonces, entre el amor de Juana la Loca y la locura de los reyes católicos y el rey João, se define el mundo. Pero lo curioso es lo siguiente, que aquí se divide el mundo y en el Atlántico se traza una línea hacia abajo, una línea que decía que África para los portugueses y América para los españoles. La pregunta es, ¿qué hacen los portugueses en América? ¿Qué hacen los portugueses en Brasil? ¿Por qué existe Brasil? Bueno, y ahí está el tema. Porque en las negociaciones los reyes católicos, que eran terrícolas, que conocían mucho de tierra de campos, pero no eran pues náuticos del mar, ni lo conocían, o si lo conocían les daba miedo verlo o meterse inclusive a navegar. Sin embargo, el portugués le dijo, no, esta línea hay que correrla 100 millas náuticas, porque si la hacemos en el centro del Atlántico, lástima que no hayamos traído algunos planos acá para verlos, porque hubiese sido interesante de haberlo sabido que había esta infraestructura tan sofisticada y tan moderna, hubiese traído algunos diapositivos, pero en fin, será para la próxima, dentro de muchos años, porque no creo que me inviten próximamente. Y entonces ahí esa línea divide el mundo en dos en el centro. Entonces los portugueses, que son más vivos que los españoles, siempre han sido mejores los reyes portugueses que los españoles, le dijeron, no, vamos a correr la línea 100 millas náuticas para no tocar las Azores. Las Islas Azores, que eran ya portuguesas, como las Islas Canarias ya eran españolas. Entonces se corre para reservar el archipiélago de los Azores y no tocar ninguna de ellas, se corre 100 millas náuticas la línea. Y esas 100 millas náuticas fueron fundamentales, ¿para qué? Porque esa corrida de la línea hizo que la línea coja la puntita de Sudamérica. Si uno ve el plano de Sudamérica, hay una punta donde está Recife o Bahía, que fue la que le tocó a Portugal, una puntita nada más. Bueno, y de la puntita casi llega al Pacífico. Decía, los portugueses, no hay que creerle nada, ni a los brasileños, hablan de la puntita y tú no sabes a dónde pueden llegar. Es de mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, esa puntita sirvió para que los portugueses pusiesen un pie en América, y ya sabemos hasta dónde llegaron. Ese es el primer tratado que define, digamos, parte de lo que somos todos ahora. Un continente con la presencia hispánica y portuguesa. Brasil, que creció mucho, y Brasil, la colonia portuguesa, que acabó siendo un solo estado, una sola república, aunque primero fue imperio, y luego 22 repúblicas descendientes de España, ¿no? 22. O sea, España dejó 22 repúblicas, Portugal dejó una sola, pero una sola tan grande, o muy grande, casi tan grande como las 22 repúblicas juntas. Bueno, eso fue lo que empezó. Luego viene el tratado también de San Ildefonso de 1777, donde se definen los límites entre Brasil y el resto de los países vecinos, básicamente con el Perú. Y si uno ve ese tratado, que era un tratado a priori para ser confeccionado después, para ser terminado después, fue una introducción a un tratado en realidad. Eso configura un poco el plano de la selva que le tocó al Perú. Porque claro, como ustedes saben,
el uti possidetis del 1802 y luego los límites a partir hasta el año 1810 fueron los que hicieron de base a los límites de las repúblicas nuestras. Ese plano se revisa y te das cuenta que algunas cosas todavía se parecen, pero se perdió parte de lo que llamamos después, se llamaría después el Acre. El Acre era peruano. Y acá entramos ya un poco al tema de los límites. La Guerra del Pacífico produjo una gran frustración, ¿no? En el Perú. La Guerra del Pacífico constituyó una afrenta, por supuesto, y un descrédito, y en fin, hay que recordar, ahí Carmen Maqueo ha publicado una serie de libros sobre la Guerra del Pacífico, sobre las correspondencias en Chile, y cómo los clérigos en Chile, en el púlpito, durante la guerra decían que era una guerra civilizadora, que venía en el Perú a civilizar el Perú. Siempre Chile se creyó que el Perú era un país invidiable, ¿no? Enviable, no viable. Y eso puede, volviendo a los temas, a los tiempos nuevos, podemos recordar un poco lo que dijo Neil Armstrong cuando pisaba la Luna y de la Luna veía la Tierra. Entonces, claro, había muy pocas cosas que se distinguían, ¿no? Una de ellas, por supuesto, la muralla china, ¿no? Pero la otra, los Andes accidentados, un núcleo ahí de montañas encontradas, confrontadas, altas, que Neil Armstrong decía, ¿y esto qué cosa es? ¿Acá qué cosa está? ¿Qué país está allí? Bueno, el Perú. Bueno, este puede ser un país no viable, ¿no? Este es un país no viable. O sea, el territorio accidentado, tan accidentado del Perú, evidentemente lo hace un país poco viable. De ahí viene pues la integración de la vialidad, etcétera, que luego alguna serie de peruanos, principalmente de Belaunde, son los que empiezan a plantear en su momento y a desarrollar cuando fueron gobierno. Pero lo cierto es que después de la guerra con Chile, el Perú quedó tan traumado que todos los presidentes que vinieron después de la guerra querían recuperar Tacna y Arica. O sea, el tema de Tacna y Arica fue una frustración tan grande que hizo que los gobiernos pensasen un poco en recuperar Tacna y Arica, que eran... O sea, la guerra fue tan traumática y se perdió además con una ocupación de 4 años y un destrozo de nuestra economía, que fue la motivación para llegar a cualquier tipo de acuerdos y terminar con el tema de Chile. Y eso creo que fue fundamentalmente negativo, porque debido a la obsesión que tenían algunos gobernantes, básicamente Leguía, Cáceres en su momento, pero sobre todo Leguía, que gobernó tanto tiempo, era cómo recuperar Tacna y Arica. Ya Tarapacá estaba perdido, pero querían recuperar Tacna y Arica. Y en el empeño de Tacna y Arica, lo que decía Leguía, el presidente Leguía, es decir, el Perú no puede ser un país sin fronteras. Hay que cerrar las fronteras. Y por eso es que Leguía empezó a cerrar las fronteras. Y cerró todas, excepto la frontera con Ecuador, que no pudo hacerlo, pero estuvo a punto de hacerlo. Pero lo cierto es que la idea era cerrar las fronteras y recuperar Tacna y Arica. Y entonces la primera negociación fue con Brasil en 1909, el Tratado de Río Branco-Velarde. Y ahí está Río Branco. Río Branco es la capital del Acre. Entonces uno va al Acre, va a Río Branco y dice, ¿dónde está el río? Río Branco, no, acá no hay un río. Río Branco es el varón de Río Branco, que fue el que firmó el tratado, que fue el que negoció con el primer tratado y que después llegó a Río de Janeiro, que era la capital de Brasil, en ese momento diciendo, señores, le hemos sacado al Perú 450.000 kilómetros cuadrados. Y al día siguiente se fundó Río Branco, la capital de Acre. Esas tierras eran peruanas, pero ya el Perú había tenido un problema anterior, porque Bolivia, que nunca fue un país leal con el Perú, hermanos, pero de diferente madre o padre seguramente, porque nunca hemos sido, nunca nos han ayudado en nada, sino más bien nos han perjudicado cuando han podido. Y eso lo dice Ribagüero en un escrito del año 36, que dice, hay que cuidarse no de Chile, que ya cumplió con sus ambiciones,
ya culminó con sus ambiciones. Hay que verse de Bolivia. Y eso es cierto, hay que verse de Bolivia. Bueno, Bolivia, el año 9, el Perú transa con Brasil porque Bolivia ya había entregado parte del acre peruano a Brasil. Hay que recordar que en esa época era el problema del caucho, entonces había caucheros bolivianos y brasileros que se metían y que se aprovechaban de la riqueza de la naturaleza de esa selva. Entonces, en el tema de Brasil, el Perú le cede, sin disparar un solo tiro, sin perder una negociación con los brasileros, le cede el acre 450.000 kilómetros cuadrados. O sea, los planos que mandó a hacer Castilla en 1854 sobre el Perú, que los hizo Mariano Felipe Paz Soldán, eran casi 2 millones de kilómetros cuadrados tenía el Perú. El Perú hoy día tiene casi 1.300.000. O sea, esos 700 se perdieron. Bueno, se perdieron es un decir porque habían tierras peruanas no ocupadas por el Perú. Pero esos 700 son Brasil 450, 250 Colombia, que ya lo veremos cómo se hizo, y algo en Bolivia, que fueron como 100.000 más. Entonces, lo cierto es que el Perú, el primer tratado de importancia para fijar su territorio, se hace con Brasil en 1909, Río Branco, Velarde. Solucionó ese problema, se solucionó un problema con Bolivia, que ya Bolivia nos había quitado parte del territorio para entregárselo a Brasil, para evitar un conflicto con Brasil. Brasil con su grandeza y su poderío se ha impuesto casi sin guerras, excepto la guerra que tuvo con el Paraguay, que no la inició Brasil, sino la inició Paraguay y que después perdió, pero la inició Paraguay. Y empezó a ganarle a Brasil. Lo que pasa es que Brasil se unió a Argentina y a Uruguay, la Triple Alianza destruyó al Paraguay y lo dejó Paraguay reducido a lo que es hoy día, ¿no? Además, con mujeres y con viejos, porque los jóvenes y los niños desaparecieron durante la guerra. En fin, en todo caso, lo importante allí es que se firma este tratado, que lo firma Leguía en su primer gobierno del año 8 al año 12 con Brasil. Con Bolivia. Quedaba el tema de Colombia entonces. Colombia, Ecuador, Chile. En Chile había que recuperar Tanga y Arica, que era la obsesión de Leguía. Leguía de joven había presto a luchar en la batalla de Lima, en la defensa de Lima, así que Leguía tenía un concepto claro de lo que tenía que hacer el Perú y además él era un hombre con una visión de estadística buena, ¿no? Era un hombre de negocios también, ¿no? Decían que Kuczynski que se parecía a Leguía, imposible. Kuczynski es un comisionista, que es diferente. Era un lobista. No, Leguía era un hombre de empresa. Y era un práctico, era muy práctico. Dijo ya, a los brasileños, no avancen más. Quédense con lo que ya tienen, pero no avancen más. Y aquí cerramos la frontera. Y eso pasó. Y es una frontera que no nos ha dado problemas hasta el día de hoy. Leguía era práctica. Ya, lo que tienes tú no te lo voy a quitar. Quédate con eso, pero por favor, no me robes más. Quédate con estas. Y ahí se entró con Brasil y las relaciones con Brasil hasta el día de hoy son muy cordiales. Con Bolivia pasó algo parecido, pero Bolivia le entregó al Perú, le sacó al Perú para entregárselo a Brasil y más de 100.000 kilómetros cuadrados. Pero en todo caso, Bolivia también, aparte de la guerra con Chile, lo que había pasado, Bolivia había construido un ferrocarril, había permitido que Chile... O sea, el tratado que firma Bolivia con Chile para no recuperar Antofagasta, por cederle totalmente a Antofagasta, fue un tratado que se hizo a cambio de que Chile pudiese construir un ferrocarril de La Paz a Arica. Y Bolivia lo aceptó. El año 9, el año 8 que se inaugura el ferrocarril, era un ferrocarril en territorio peruano, retenido por Chile. Pero Bolivia aceptó que Chile construya un ferrocarril de ellos en territorio peruano para ellos. Y el presidente boliviano que inauguró el ferrocarril de llegó a Arica dijo, este es el mar de Bolivia. Este es el mar de Bolivia. Entonces tampoco fue leal en ese aspecto. En Bolivia hay que recordar, todo el desierto era peruano. A Bolivia, cuando se crea Bolivia, en época de Bolívar, había que darle puerto, había que darle mar. Entonces se le quitó al Perú
esta parte de la costa para dársela a Bolivia. Y nadie reclamó, porque finalmente todos estamos siendo gobernados por Bolívar. O sea, Bolívar distribuyó las tierras peruanas para favorecer a Bolivia, con una costa que finalmente tampoco usó, que Chile la invadió en febrero del 79 sin disparar un solo tiro, y se quedó con ella hasta el día de hoy. Entonces, con eso quiero decir de que el Perú ha sufrido mutilaciones de territorios debido un poco a que en el caso de Bolívar o en el caso de San Martín, en un país gobernado por ejércitos patriotas, digamos, pero no necesariamente peruanistas. En el caso de Guayaquil pasó lo mismo. Bolívar quiso darle un puerto. La Gran Colombia se creó con la Capitanía General de Venezuela. Pero también hay que recordar, por ejemplo, el tema de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que la gente a veces no entiende cómo algunos soldados peruanos participaron con chilenos para derrocar a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué? Porque la Confederación Perú-Boliviana se había formado en base a dividir el Perú. Para darle equilibrio a la Confederación, lo que hizo Santa Cruz fue dividir al Perú: República Surperuana, República Norperuana y Bolivia. O sea, dividieron el Perú para que sean tres y no dos. No quisieron que haya igualdad, porque esa igualdad no existía. Era el Perú más grande y más poderoso que Bolivia. Entonces, para evitar eso, para crear una igualdad, dividieron el Perú en dos, hicieron una confederación de tres que duró 3 años. Y esto lo hizo Santa Cruz bajo la óptica de Bolivia, pensando en Bolivia. Santa Cruz era boliviana. Terminada la Confederación Perú-Boliviana, lo que quiso hacer Gamarra fue invadir Bolivia y anexarse Bolivia al Perú. Y bueno, fue con sus ejércitos a Ingavi y ahí pierde la batalla y él pierde la vida. Y luego viene Bolivia con una invasión curiosa, con una moneda feble. Empezó a fabricar moneda en Potosí, pero claro, en esa época la moneda tenía un precio de acuerdo al peso que tenía, de la plata o del oro. Pero nada, era una moneda que figuraba tantos gramos de plata o de oro y tenía la mitad o menos de la mitad. O sea, esa moneda feble se metió en todo el sur del Perú en ese momento y casi origina una guerra. Pero el Perú pues protestó, evidentemente. Hoy día es al revés. Hoy día el sol peruano es casi la moneda de Bolivia. O sea, el mundo al revés. Las cosas van cambiando. Pues bien, en el caso de Bolivia, el tratado que se firmó el año 9 se llamaba Polo Bustamante. Entramos entonces en tema de Colombia. En Colombia se formó con la Gran Colombia en base a la audiencia de Quito, en base al Virreinato de Nueva Granada y en base a Venezuela, la Capitanía General de Venezuela. Quiero recordarles que yo lo dije eso en Argentina y se impresionaron mucho, que las Malvinas eran peruanas. Y eso les causó no sé, si fue un rechazo, furor, o amor al Perú, o odio al Perú. Y el asunto es muy sencillo. Volviendo un poco atrás, eran 2 grandes virreinatos en América: Perú y México, punto. Y eso se ve hoy día en las iglesias que hay en Lima, que no hay en Buenos Aires, ni en Bogotá, ni en Quito. Es decir, la arquitectura colonial o virreinal, más que colonial, colonia fueron los Estados Unidos, el Perú fuimos virreinato, pero la arquitectura nuestra es muy parecida y muy importante a la de México, pero muy superior a en Buenos Aires, que no hay nada, hay una catedral hecha pues hace 150 años y punto, ¿no? Y no hay un palacio virreinal, no existe nada, y en Bogotá tampoco, y en Quito algo más porque era una audiencia con cierto progreso, pero nada más tampoco. O sea, eran 2 grandes virreinatos. Pero ¿qué pasó? Cuando entran los Borbones en España, salen los Autres, salen los Borbones, ante la penetración portuguesa, otra vez la penetración portuguesa, porque ellos avanzan desde la puntita, avanzaban y avanzaban, habían llegado al Río de la Plata y tenían al frente a Colonia del Sacramento, que era una colonia portuguesa.
y avanzaban también por la selva amazónica. Entonces decidieron, para proteger mejor Buenos Aires y proteger mejor la zona de Colombia y de Venezuela, se dividió el Perú en 3 partes. El Perú, no México, el Perú se dividió en 3 partes. El Perú era más grande que México. Se dividió en 3 partes. Virreinato de Nueva Granada, arriba, Colombia, Venezuela, Panamá, Quito, y abajo el Virreinato de La Plata, del Río de la Plata, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, y nada más, porque Chile, y algo de Bolivia, pero Chile estaba en el Perú. Todo Chile estaba en el Perú, dependía mucho del Perú. Por eso es que cuando viene la independencia de Chile más que de España es del Perú. Por eso que venían tan felices a festejarlo acá. Entonces, esta división creó problemas después, como lo hemos visto, porque creó las emisiones de las repúblicas en base a los virreinatos o en base a las audiencias. Y por eso es que al final acabaron tantas repúblicas hispanoamericanas cuando debieron ser mucho menos. Y por eso es que los ejércitos del sur, San Martín, y del norte de Bolívar venían al Perú para combatir al ejército realista. Pero combatir al ejército realista, ¿por qué? ¿Pensando en el Perú? No, pensando en ellos. Porque el poder español estaba en el Perú mucho más concentrado que en el resto. De tal manera que si no destruías al poder español, ese poder español te podía invadir. Después, como lo hizo antes el virrey Abascal. El virrey Abascal fue un hombre muy preparado y un buen soldado, porque mientras estuvo en el Perú hasta el año 1816, él mandaba tropas a Bolivia, a Colombia o a Ecuador a aplacar cualquier movimiento emancipador. Claro, se fue a Abascal y la cosa fue cambiando. Pero lo cierto es que el poder español, o el poder realista, más que español, realista, era muy importante acabar con él para acabar con Ayacucho. Ayacucho fue el término de la independencia del Perú y de América. Por eso. Y hablamos de realistas y de patriotas. ¿Por qué? Porque realistas en Ayacucho y en Junín, que acaba de celebrarse 200 años, el ejército realista, la mitad eran peruanos. Y el Estado Mayor también eran muchos peruanos. Y el ejército patriota, peruanos había pocos. Tan así que en Junín hay un húsares del Perú. ¿Por qué? Porque el resto de los húsares no son del Perú, son de Argentina, son de Colombia, son de Venezuela, son de Ecuador. Por eso se llaman húsares del Perú, que después, como fueron los decisivos en la batalla, en la victoria, Bolívar le puso húsares de Junín. Pero por eso, o sea, en los patriotas, por eso que se llaman patriotas, no son peruanos, son patriotas, son todos los que queríamos la independencia de diferentes nacionalidades. Y al frente, los que no la querían, con muchas personas que pertenecían al Perú. Por eso es que siempre la historia ha diferenciado eso, ¿no? Ha hecho realistas y patriotas cuando nadie entiende por qué no se llaman españoles y peruanos. No, es que así no fue. Bueno, volviendo a Colombia, entonces el tema había que solucionarlo con Colombia. Y acá viene una cosa curiosa, una cosa muy curiosa. Colombia sale a la independencia, la Gran Colombia declara la guerra del Perú. Hay la primera guerra Perú-colombiana el año 1829, que acaba en un tratado que se llama la Rea-Gual, que no dice mucho, que deja las cosas como están, salvo Guayaquil, que se queda en poder de Colombia. Guayaquil se lo arrebató Bolívar a San Martín. Cuando se realiza la famosa conferencia de Guayaquil entre los dos libertadores, Bolívar llegó antes, San Martín llegó después, y cuando llega a San Martín, en el muelle de atraque, una cosa pequeña que había ahí, por cierto, Guayaquil era una ciudad bien complicada, estaba rodeada de pantanos y con mucho calor, o sea que no era una ciudad muy amigable, que digamos. Y entonces Bolívar lo recibe y le dice a San Martín: bienvenido, libertador, a tierra gran colombiana. Bueno, con eso se dio cuenta San Martín que no era eso más del Perú. Y claro, San Martín, después de la conferencia, una conferencia que además que se conoce muy poco, nadie ha escrito mucho sobre la conferencia. San Martín, ya de viejo
Belén Sudemer en Francia, cuando lo invitó José Domingo Sarmiento, le preguntó, le dijo algunas cosas que están ahí escritas, pero en realidad nadie sabe lo que conversaron tantos días, 2 días conversando, nadie sabe porque fue entre los dos. Pero al final San Martín se dio cuenta que no podía haber 2 soles en el firmamento, como le decía Bolívar, que él no podía ser asistente de Bolívar porque Bolívar quería que él era una competencia, o sea, usted o yo, pero no, juntos nunca. Entonces al final San Martín regresa a Lima y se va. Entonces no era una persona que podía defender los límites del Perú, porque finalmente se sintió pues siempre de paso, un hombre de paso. Pues bien, entonces se inicia la guerra y después vienen una serie de consecuencias y luego Ecuador se independiza y Ecuador empieza teniendo problemas con Colombia para ver si parte de la selva peruana, Jaén, Tumbes, Jaén y Maynas, Tumbes no, pero Jaén, Maynas y otras zonas por allí eran colombianas o podían ser ecuatorianas. Y llega un acuerdo con Colombia rápidamente, se entendían siempre bien. Ecuador le cede a Colombia sucumbios y en el tratado del año 22 con Leguía pues es el artífice de todos los límites del Perú, también le decían el Papá Noel Leguía porque regalaba mucho para poder cerrar fronteras, en fin. En todo caso, el año 22 Sucumbios regresa al Perú, o sea, Sucumbios Ecuador se lo da a Colombia y Colombia se entrega al Perú a cambio de bajar la frontera del Caquetá al Putumayo. Caquetá es muy famoso porque hay una avenida Caquetá y una plaza Caquetá en el Rímac, ¿no? Pero eso todo nos ha quedado, ¿no? El nombre de una plaza y de una avenida y de un mercado además. Pero lo cierto es que el año 22 Leguía presidente, en una noche terrible llegó a un acuerdo con el emisario colombiano sin presencia de su canciller Salomón. Lo llamó al día siguiente y dijo: firme usted acá. Y en esa noche en Palacio de Gobierno él había ya llegado a un acuerdo para bajar. El tema era si la frontera iba a ser en el Caquetá, ambas riberas o una sola. Ese era el tema de discusión. Pero Leguía le cede ese territorio hasta el Putumayo. Hoy día tenemos nosotros el Putumayo, una ribera que es nuestra y otra que es de Colombia, más el trapecio amazónico. Quería tener salidas de Amazonas. Entonces el Perú le da Leticia para que lleguen al Amazonas, tengan ribera al Amazonas. Leticia no tiene continuidad con el resto de Colombia. O sea, tú estás en Colombia y no puedes llegar ni navegando ni por carretera a Leticia, tienes que llegar por avión. Aún así se le entregó eso, porque querían tener una... ¿Para qué? Para arreglar las fronteras. Leguía lo que quería era aislar la alianza ecuatoriana-colombiana. Entonces Leguía decía: yo arreglo con Colombia y ya Ecuador cae por su propio peso. Y en parte pasó eso también. Pero también hay algo que se dice y que no está escrito en los libros, que es lo siguiente. Estados Unidos le había arrebatado a Colombia Panamá y Colombia estaba muy afectada por eso, muy molesta con Estados Unidos por eso. Entonces Estados Unidos apoyó a Colombia contra Leguía, obligando a Leguía a transar con Colombia para compensar a Colombia la pérdida de Panamá, del istmo de Panamá, con el trapecio amazónico y haber corrido la frontera del Caquetá a Putumayo. Esa negociación favoreció a Colombia en 220.000 kilómetros cuadrados. El año 22. Leguía, generoso, firmó el tratado, que estuvo secreto hasta el año 27. Y como él seguía gobernando y seguía con un Congreso a favor, el año 27 el Congreso lo aprobó. Pero entre el 22 y el 27 nadie sabía del tratado. Existía ahí, pero nadie lo conocía. Se aprueba después el 27 con un Congreso leguista, por supuesto. Y claro, cuando cae Leguía el año 30, entonces se levanta la población de Leticia a decir: no queremos ser colombianos. Y ahí viene el conflicto o la guerra con Colombia, que se termina en un protocolo del año 36 ya con Benavides. El Perú iba a ir a la guerra en ese momento. Inclusive el presidente de Colombia, que fue después presidente de Colombia, que vino a negociar, aterrizó en Lima, aterrizó en lo que hoy es el Golf, el Golf de Lima Golf. Ahí estaba la pista de aterrizaje, que era una pista de aterrizaje frente al Country Club de Lima,
una pista de aterrizaje de Graz. Ahí aterrizó y casi se voltea la avioneta, casi mueren los dos, el padre y hijo, venían a arreglar el tema de los límites con Colombia. Y finalmente se llegó a un acuerdo en el año 36, se le devolvió Leticia a Colombia, porque había sido tomado, según Sánchez Cerro, por los apristas. La culpa le echaban los apristas todo el tiempo en ese momento, ahora ya no, porque ya casi han desaparecido. Pero entonces, en ese momento era así. Entonces se cierra la frontera y Colombia nos da Sucumbios, donde está toda la riqueza petrolera de Ecuador en el día de hoy. Después, cuando se llega a un acuerdo con Ecuador, se le dé a Ecuador Sucumbio para llegar a establecer la frontera con el Perú. El año 41, el Perú aprovecha las circunstancias para usar como excusa un fronterizo con Ecuador para invadir Ecuador y finalmente lograr la paz de límites con Ecuador. Dicen los ecuatorianos que aquí Manuel Prado Garteche, que era presidente del año 41, quería lavarse la cara de la traición de su padre en la guerra con Chile, la deserción de su padre en plena guerra con Chile, y que quiso ser reivindicar su apellido, invadir Ecuador y lograr la paz con Ecuador. Y lo logró. Claro, después vinieron incidentes pequeños, como el falso Paquicha con Belón del año 81, y después vino el acuerdo de paz con Fujimori a través del Pacto de Caballeros y lo que pasó en el río Cenepa. Y hoy día con Ecuador las relaciones son, por suerte, muy buenas. Pero la frontera más complicada ha sido siempre el tema con Ecuador. Ahora bien, en el caso de Ecuador, les voy a decir una cosa. Ecuador perdió, que eso no se puede decir en voz alta, ¿no? Pero Ecuador perdió varias veces con el Perú. Cáceres, en 1890, firmó un tratado con Ecuador. Se llamaba el tratado Suárez Muñoz Berzaza. Le daba a Ecuador acceso al Amazonas. Llegaba casi a Tiquitos. Cáceres. Y entonces llegó el tratado al Congreso peruano, y el Congreso peruano le hizo una pequeña modificación, pero era muy beneficioso. 300.000 kilómetros cuadrados a favor de Ecuador. Y el Congreso peruano le hizo una modificación. Cuando va a ser ratificado por el Congreso ecuatoriano, Ecuador dice no. El Congreso peruano ha modificado, no se puede modificar. Y no lo firmaron, no lo ratificaron. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y después volvimos al rey de España, Alfonso XII, en 1910, 8-10. Y Ecuador se entera que el rey va a resolver el problema con una resolución que no les interesa mucho. O sea, están mal informados en realidad, porque el rey no iba a ser tan generoso como Cáceres, pero sí iba a dar una salida al mar, no sé si al Amazonas, pero es una salida al Marañón, a Ecuador. Pero Ecuador se creyó que iba a ser en contra de ellos y objetaron el arbitrio del rey español, y eso quedó ahí como está. Después viene ya el protocolo de Río de Janeiro, y que estableció las cosas como están, y en el protocolo el Perú no se aprovechó más de Ecuador en absoluto, simplemente se firmó una frontera conforme estaba ya establecida en los tratados anteriores que se habían firmado, y sobre todo bajados un poco en el límite de lo que Ecuador había reconocido a Colombia en el tratado que había hecho Ecuador con Colombia años anteriores. Así que nuestro amigo Cáceres, como presidente, fue muy malo, un muy mal político, un gran soldado, por supuesto, pero como decía Basadre, Cáceres debió morir en Huamachuco. Eso decía Basadre. Sí, pues, hay que saber morir también. Hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir. Y cuando después viene la revolución de Piérola, en el 95, y se levanta el pueblo contra Cáceres, fue un pésimo gobernante, tan malo, yo creo que peor que García su primer gobierno, porque destruyó la moneda, destruyó todo. Entonces cuando se levanta Piérola y va a tocarle la puerta a Cáceres, no quiere renunciar. 1.500 muertos. Aquí Merino cayó por 2 muertos. Inti Raya, ahí llevamos 1.500 muertos.
Y Cáceres, no, yo sigo gobernando. Entonces recibió la visita de Juan Machi, nuncio apostólico de su santidad. Y yo le dice, presidente, usted tiene que renunciar. ¿Por qué? Presidente, textualmente cito, ni las piedras lo quieren. Ni las piedras lo quieren. Entonces ya Cáceres, bueno, si el monseñor, si el nuncio apostólico se lo dice, pues entonces llegó un acuerdo para que se vaya pues a Europa, ¿no? Así fue. Ahora bien, en el tema de Ecuador se solucionó el problema y la verdad que ahora las relaciones son muy buenas. El tema de Chile, para terminar y no cansarlos, el tema de Chile. Hay que ver que el ejército libertador que vino de Chile con San Martín le costó al Perú. El Perú pagó todo. Pagó al ejército bolivariano, pagó al ejército de San Martín, pagó a los ingleses, a Lord Cochrane que ayudó. El Perú pagó todo. Y en el caso de los colombianos fueron peores porque inclusive, como a veces no se les pagaba, saqueaban las haciendas de Lima, los alrededores de Lima. De eso hay testimonios. Lo que pasa es que nadie quiere reflejar un poco el tema, ¿no? Pero todos fueron pagados. Al Perú le costó la independencia mucho y fue una independencia muy cara en términos económicos y muy cara en términos políticos, porque hubo un caos y cada general victorioso se sentía que podía ser gobernante, y hasta que no llegó Castilla al poder, evidentemente el Perú tuvo 16 gobernantes más o menos y Chile tuvo en la misma época 4. O sea, desde ahí ya se nota la estabilidad que tuvo el Perú en su momento, la poca estabilidad y la estabilidad que tenían nuestros vecinos en ese momento, que era mucho más segura que la nuestra. Con Chile, bueno, viene el tema de la guerra. Viene el tema de la guerra con España primero, donde el Perú ayuda a Chile. Chile no tenía armada el año 1866. Y Peset, que yo creo que se ha hecho mucha injusticia a Peset llegó a acuerdo con los españoles en el convenio Vivanco-Pareja para reconocerle, en fin, ¿qué había pasado? En la capitulación de Ayacucho, que fue una capitulación muy generosa, el Perú fue muy generoso con España, se reconoció una deuda que el Perú tenía que pagar por los gastos de la guerra de independencia. Deuda, por supuesto, que nunca pagó. Y 40 años después, España regresó al Perú a cobrar la deuda. En otras palabras, para cobrar la deuda. Haciendo un resumen de todo lo que pasó en ese momento, lo que querían era, España estaba en una situación económica espantosamente mala, lo que querían era plata, el Perú había descubierto el guano, había mucha riqueza, bueno, que pague pues el Perú la deuda de la guerra, ¿no? Entonces ahí viene Peset, logra un acuerdo con los españoles y eso crea un malestar en el país y hay hay generales que se levantan. Balta en el norte y Prado, que había sido puesto de prefecto de Arequipa por Peset, se levanta en Arequipa y el gobierno cae y Prado, que era coronel en ese momento, después fue desertor de la guerra del Pacífico, pero en ese momento se portó bien, lo que hizo fue tomar el poder y le declara la guerra a España, y España finalmente ataca el Callao. El Callao, cuya victoria se celebra acá en la Plaza 2 de Mayo, pero también se celebra en España, porque en España está la Plaza Callao, por la victoria del Callao. O sea, es una maravilla, porque es una batalla, una guerra donde los dos ganan. Entonces, me parece magnífico. Ellos ganaron los dos también, que todos vivimos contentos. La Plaza Callao, en la Gran Vía, en España, ahí está, pues es un homenaje a la batalla del Callao. Pues si uno va al Museo Naval de Paseo del Prado y encuentra pues toda la Numancia, la vía de Madrid, todos los barcos que habían llegado. O sea, y Prado usó esta batalla, esta victoria, para decir que era el prócer de independencia. Prócer de independencia. Entonces, pero yo dije, pero si Prado nace el año 1825, después de Ayacucho, ¿cómo puede ser prócer de una independencia que ya se había dado? No, es prócer. ¿Por qué? Porque la independencia no se da en Ayacucho, se da el 2 de mayo. ¿Cómo? 40 años después se da la independencia el 2 de mayo. Eso fue una ley que se aprobó en el Congreso, en época que el hijo era presidente, del año 41-42. Manuel Prado Garteche era hijo, claro, quería lavarle la cara al papá, pues es lógico, pues, ¿no? ¿Quién no quiere lavar al papá? Es como si
solo le faltó a los fujimoristas nombrarlo procurador o precursor de la independencia aeronacional a Fujimori, si tuvieron mayoría para hacerlo. No lo hicieron, pero han podido hacerlo, ¿no? Igualito, con ese mismo criterio. Entonces, allí dijeron, o sea, 8 barcos, 200 tripulantes, ¿pueden conquistar el Perú? No puedes. Después de 40 años. Y a propósito, España no reconoció al Perú hasta la guerra con Chile. Y solamente reconocieron al Perú durante los primeros años los vecinos. Porque Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra reconocieron al Perú recién 30 años después de la independencia. Y eso era muy importante, el reconocimiento de un país para poder tener pues, lazos comerciales, todo tipo de relaciones, ¿no es cierto? Bueno, y entonces Peset compró 4 barcos. En el lío con España, dijo, el Perú no tiene casi armada, pero hay que comprar 4 barcos. Se compraron 4 barcos. El América, Huáscar e Independencia. El Huáscar e Independencia lo compró Peset. Y claro, un año después, los barcos no se compran pues en la esquina, pues hay que mandarlos a fabricar, ¿no? Y un año después llegaron a Valparaíso. No había canal de Panamá. Llegaron a Valparaíso y ahí se quedaron. Para resguardarlo de la escuadra española. Y efectivamente, como estaban los 2 barcos cuidando Valparaíso, vinieron al Callao y atacó el Callao que no estaba resguardado. Que tenía pues unos cuantos cañones y el rey Felipe, que evidentemente era una buena fortaleza. O sea, el Perú ayudó a Chile. Eso no se dice. Terrible, ¿no? Bueno, tampoco se dice que Grau fue declarado traidor a la patria. Porque después de esto, lo que hizo Prado, el director de la guerra, director supremo, dictador Prado, trajo a Tracker, un almirante retirado americano, para que sea jefe de la Armada peruana, porque ya había barcos, pues, 4 barcos más 2 o 3 más. Mandó traer a los marinos, Grau, Pizarro Montero, Palacios y alguien más, los trajo y los metió presos al frontón. Y los acusó de traidores porque no querían recibir órdenes de Tracker, que era un americano que le habían hecho jefe de la Armada. Grau, acusado de traición a la patria, preso en San Lorenzo. Entonces, este señor Ortiz, Sotelo Ortiz creo que es, Sotelo Ortiz, amigo tuyo. Dijo, oiga, ¿usted por qué ha puesto esto? Usted ha puesto que Grau estuvo detenido por casualidad en el frontón y que no, fue una cosa amigable porque jugaba pelota en el balcón de la punta. ¿Sí? Oiga, acá tengo una carta de Grau a Blanco y Calada que la conseguí en Chile, donde Grau le cuenta todas las peripecias que está pasando. Peripecias. Y usted dice que juega pelota en la punta y por eso es que fue algo amigable. No, pues. La historia hay que escribirla como es, no porque uno cree que sea. El hecho de no escribir eso no le quita ni le pone nada a Grau. Grau es un inmensamente grande y un poderoso héroe ciudadano del mundo y del Perú para querer ocultar estas vicisitudes que no le afectan. Pero claro, hay que siempre hacer la historia más dulce, ¿no? Hay que hacerla bonita, preciosa, para que nadie se queje, para que todos queden bien, porque todos tengan sus héroes. ¿Qué importa pues que tu padre o tu abuelo no fue héroe? Lo importante es qué haces tú por la vida, qué haces tú por el Perú. No vas a defender a tu abuelo que fue traidor, no puedes. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero en fin, en el Perú no tenemos esa costumbre. Entonces, el tema de Chile. Chile se había quedado con 2 provincias. Hay que recordar que cuando Huamachuco se pierde con Cáceres, que pudo ganarse la batalla, parece que se planteó mal, porque eran 2 fuerzas parejas. Chile estaba en la sierra dividida, porque como tenía tan grande la sierra peruana,
que ellos no la conocen, ellos tienen una montaña inmensa y atrás está Argentina, no tienen los valles andinos que hay en el Perú. Entonces el ejército chileno estaba dividido en la sierra. Parte la que llegó a Mapachuco, pero la otra parte estaba en Cerro del Pasco. Es un poco parecido a lo que pasó con Junín y con Ayacucho también, que había ejércitos realistas divididos, sobre todo en el caso de Junín, por la rebelión de un general español en el Alto Perú. En fin, entonces estaban divididos, entonces eran fuerzas parejas, 2.500 más o menos, ambas fuerzas, gracias. Pero se dio la batalla y se perdió lamentablemente. Entonces Iglesias dijo, bueno, con esto ya no hay más que hacer, firmamos la paz, con entrega de territorio. Eso fue lo que hizo General Iglesias, que se le ha criticado, pero que nadie ha modificado después lo que él hizo. Y que Alan García, quiso reivindicar, lo sacó de una tumba NN y lo llevó a la cripta de los héroes, García, en su segundo gobierno. Quiso reivindicarlo. Iglesias, algunos lo criticaron, otros no se ven ni quién era, a pesar de que era el cantante Julio Iglesias. Bueno, el asunto es que terminada la batalla, Iglesias firma el tratado, se van los chilenos y en 10 años no se hizo nada, porque en 10 años te quedabas con el cuidado o la ocupación de Tacna y Arica, y en los años un plebiscito para decidir qué cosas hacían, pero se sabe que a los 10 años, que fue el año 1894, no había posibilidad de que Chile gane el plebiscito, lo iba a perder de todas maneras. Y Chile además tenía contactos secretos con Bolivia, porque en realidad Arica es el puerto natural de Bolivia, en línea recta con La Paz. No es pues el Antofagasta, no es mucho más abajo. El puerto, entonces lo que quería Bolivia, lo que quería Chile siempre, es tener las llaves de Bolivia a través del puerto. Y eso fue lo que consiguió. Entonces al final, como no hubo plebiscito y se postergó, el señor Billingur el año 12 hizo una propuesta increíble: hacer el plebiscito del año 30. Y por eso es que cayó Billingur. O sea, Billingur, que era tarapaqueño, que era un presidente, el pan grande le decían, porque no empezó a fabricar pan grande y hizo crecer el pan y el precio era el mismo. Era un populachero, ¿no? Un presidente populachero, Billingur. Bueno, y Billingur dijo, no, hay que firmar un tratado para que sea dentro de 20 años. No, pues si ya habían pasado 20 años o 30, ya qué más. Tú ibas a la iglesia de Arica, que la llevó Balta por error a Arica, una iglesia de Eiffel, ¿no?, que está en Arica, iba a ser para Balta, pues para su tierra, para Pimentel, para Lambayeque, no era para ir, pero se la instalaron ahí. Y los peruanos estaban afuera, no pueden entrar a la iglesia. Solamente entraban a escuchar misa los chilenos, en Arica, en el atrio de la iglesia de la catedral de Arica, que es Eiffel, peruana, colocada ahí por Balta en 1872, los peruanos estaban afuera y los chilenos adentro. Bueno, ese tipo de humillaciones que tuvieron los peruanos, bueno, es algo que hizo que Billingur, antes o después, acepte que él había que prorrogar el plebiscito. Pasa el tiempo, después hay una misión americana, Pershing, etcétera, se dan cuenta que no se puede realizar, y Leguía negocia directamente, y hombre práctico, decía mitad, tú te quedas con Arica y devuélveme Tacna. Y el gobierno peruano en ese momento tenía fuerza, estaba mejor constituido que Chile, y por lo tanto Chile aceptó eso, la devolución, lo cual es difícil, con lo duro que han sido los chilenos siempre, en devolver, pero Leguía logró. Lo que pasa es que Tacna y Arica es como Lima y Callao. Si tú vas en avión, te vas a dar cuenta que Arica está debajo un poco y Tacna está arriba. Es una hondonada, es una quebrada inmensamente grande que se introduce al mar por Arica. O sea, Arica es el mar de Tacna en realidad. El mar, el puerto, la playa, todo. Y Arica no tiene áreas verdes casi. Azapa, pero es una cosa chiquita.
Es decir, la despensa de Arica es Tacna. O sea, Arica depende de Tacna de todo. Tacna le corta alimentos y bueno, y Arica tiene que traerlos de Santiago.